Buenas tardes, mis amados hermanos. En esta hora, en el nombre del Señor, vamos a dar inicio a este servicio de adoración a nuestro Dios, saludando a cada uno de nuestros hermanos, primeramente a nuestro obispo, su amada esposa, nuestra diaconisa, su familia. Señor, el Señor Jesucristo nos bendiga en este día, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados en esta red de YouTube, en el canal oficial de la Iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Mis hermanos, para seguir adelante vamos a pasar a orar al Señor, a dar gracias porque Él nos permite en esta hora estar conectados para poder entregar el mensaje de la palabra del Señor. Todo se podrá detener, se cerrarán las casas, se cerrarán las calles, se cerrarán las fronteras, pero la palabra del Señor corre para el propósito a la cual el Señor la ha enviado. En esta hora vamos a orar al Señor, vamos a orar por este servicio para que Él nos guíe, Él nos guarde y también para que Él nos dé la luminosidad, Él nos dé la inspiración para hablar un momentito de su palabra. Oremos al Señor, mi amado hermano. Padre bueno de misericordias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos inclinamos ante ti para darle toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Y rogar, Padre bueno, que a través del Espíritu Santo sea inspirada mi vida, sean inspirado mi mente, mi corazón, mi pensamiento, que me enajenes, Dios mío, de todo pensamiento humano, de toda capacidad humana, Dios mío, y quede completamente dependientes, Dios mío, de tu gracia, de tu amor y de tu revelación, Padre bueno. Tu palabra ha sido, la vamos a leer, Señor, oh Dios mío, bendito Padre, y esa palabra, Dios mío, que se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi amado hermano, la palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dé su gracia en esta hora para poder hablar un momentito de la palabra del Señor, a mí para entregar y a usted para escuchar y recibir y entender la palabra del Señor. El título del mensaje de esta noche es: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La palabra del Señor, mi querido y amado hermano, nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores y nadie en este mundo está sin pecado. El libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que nuestro padre Adán y Eva pecaron, el hombre fue traspasado de pecado, contaminado de pecado, y han trascendido y han pasado los años, han pasado los siglos, los milenios, y el hombre ahí está enfrascado en su pecado, en su maldad, en todo lo que él queriendo vivir la vida a su manera, no entendiendo que hay un Salvador, que hay un Dios que quiere salvarle y que ha puesto un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado hermano, confiar en nuestra justicia o en nuestras fuerzas no es suficiente. Solo Cristo el Señor pudo, mi amado hermano, cumplir la ley que demandaba Dios a cabalidad. Al pie de la letra el Señor cumplió con la justicia que Dios demandaba. Ningún hombre podía cumplir aquella ley que Dios demandaba. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quienes le reciben como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, Él se constituye al instante, hermano mío, en la justicia de Dios, o de nuestra justicia delante de Dios. Cuando usted y yo hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios el Padre nos ve a través de la justicia de su Hijo, del pago, del precio, de la culpa, el que satisfizo, ¿cierto?, la justicia que demandaba Dios. A través de Él el Señor nos ve santo, nos ve, ¿cierto?, con una vida en santidad, apartado de este mundo de iniquidades y pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Al que no conoció pecado, dice la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña, mi amado hermano, que el Señor no cometió pecado.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, mi amado hermano, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos alguien que interceda por usted, alguien que interceda por mí, allá en el trono de la gracia. Allí está el Señor Jesucristo, porque el anhelo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, Jesucristo hombre, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Bendito su nombre para siempre, bendito sea el Señor. Solo nuestro Señor Jesucristo ha quebrado el poder esclavizador universal del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. El hombre podrá justificarse, el hombre podrá decir una y mil cosas para poder justificar su vida, pero delante del Señor, si el hombre no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, si la mujer no reconoce al Señor como su Señor y Salvador de su vida, ese hombre, esa mujer está en pecado, está condenado al infierno eterno, porque un día los libros serán abiertos y se abrirá el libro de la vida, y todos aquellos que no están en el libro de la vida, ese día en el trono blanco, cuando se abra ese libro se darán cuenta que ellos no están en ese libro inscrito, y el destino final es el lago de fuego, donde irá el anticristo, el falso profeta, y posteriormente, terminado el milenio, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestro Señor, nuestro Dios, entrega, mi amado hermano, buenas noticias a la humanidad. Buenas noticias. Bendito sea el Señor para siempre. Aquel sobre quien el pecado fue incapaz de reinar, ha colocado su victoria al servicio de la humanidad, mi hermano. Es el único medio de expiación a la cual podemos recurrir. La victoria de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que el Señor Jesucristo vivió en aquel día, en aquel momento, fue un sacrificio, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, mi amado hermano. Y ahora todos los que recurrimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Cuando la palabra del Señor dice por nosotros lo hizo pecado, se usa una palabra, hermano, griega que es airo, que significa levantar. Esta palabra, hermano, en el Antiguo Testamento, hermano, se usaba la palabra kafar, que significaba cubrir. Cubría los pecados. Cuando el sumo sacerdote iba una vez al año y oraba y intercedía por los pecados del pueblo, y luego el próximo año nuevamente había que ofrecer sacrificio. Pero el Dios el Padre entregó un sacrificio único y para siempre, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el Señor fue levantado, mi hermano, como una ofrenda por el pecado. A diferencia, como decíamos, del Antiguo Testamento, que se ofrecía una ofrenda, pero esa ofrenda era para cubrir los pecados. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahora en Cristo Jesús esos pecados ya no son cubiertos, sino que son borrados por la gracia y el amor de nuestro Dios. Porque por gracia somos salvos, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, este versículo que hemos leído, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo podríamos leer de la siguiente manera, mi hermano: el cual no conoció pecado, por nosotros fue hecho una ofrenda por el pecado. El Señor fue ofrecido como una ofrenda. El Padre ofrece a su Hijo como una ofrenda por el pecado. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor nos dé su gracia, nos bendiga, mi amado hermano, por esta bendición tan extraordinaria, tan maravillosa, a la cual nosotros hemos podido, mi hermano, ser parte. Bendito sea el Señor. Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado hermano, hoy tenemos vida eterna en el Señor.
Hoy tenemos en el Señor la esperanza de la vida eterna, lo que nadie puede ofrecer. El Señor Jesucristo gratuitamente nos ha ofrecido esta salvación tan grande. Tal como en el Antiguo Testamento se hacía la ofrenda entonces, mi hermano, por la expiación de los pecados por medio de la sangre de un cordero, el cual cubría el pecado del pueblo. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo es ofrecido una vez y para siempre como una ofrenda por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Bien decía Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 1, versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, pudo satisfacer la justicia de Dios. Como dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo mira de los cielos a la iglesia, a todos aquellos que le recibieron, aquellos que Él le dio potestad de ser llamados sus hijos, los que el Señor ha transformado, aquellos que en aquellas cosas viejas ya no están y han sido todas esas nuevas. El Señor, al ver el fruto de su aflicción, el fruto de su dolor, Él quedará satisfecho. Cuando el Señor te ve a ti, cuando me ve a mí, cuando ve a la iglesia que le alaba, le glorifica, cuando ve a su pueblo que está entregado en adoración, en alabanza, en un continuo alabar al Señor, el Señor se goza en la presencia del Padre y dice, ahí están mis hijos, ahí está mi pueblo, ahí está mi esposa, ahí está la iglesia amada, la cual compré a precio de sangre en el madero de la cruz. Bendito sea el Señor para siempre. Es importante, mis hermanos, que recalquemos y afirmemos con certeza que nuestro Señor nunca pecó, porque hoy en día existen falsos maestros que afirman que Él sí fue hecho un pecador. La primera parte de este versículo dice que todo lo contrario de lo que ellos afirman. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo trata a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un pecador para que quienes estamos en Cristo seamos tratados como justos gracias al sacrificio. El justo muere por los pecadores. El justo, nuestro Señor Jesucristo, muere por nosotros los pecadores. Bendito su nombre para siempre. El Señor desafió a sus opositores. Y leemos en Juan capítulo 40, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros podrá decir o haber visto un pecado en mi vida? Ningún hombre pudo levantar falso testimonio de esa magnitud de los que estaban enfrente de él. Es como cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer que había sido llevada para ser apedrada al ser encontrada en el acto mismo del adulterio. El Señor Jesucristo, sentado, escribía en tierra. Y ahí estaban los acusadores de esta mujer y el Señor Jesucristo les dice, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ninguno de ellos, mi amado hermano, y de uno tras otro fueron dejando la piedra, porque su conciencia les acusaba que eran unos pecadores. También estos hombres, ninguno podía redarguir al Señor de pecados, porque el Señor nunca pecó. Bendito sea su nombre para siempre. Nuestro Señor es el Dios impecable, el que no experimentó el pecado, pero le fueron imputados todos nuestros pecados. Es el Dios impecable. Él no tiene mancha alguna, no tiene nada que podamos encontrar negativo en Él. Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Él, siendo Dios, desciende a la tierra y toma esta naturaleza humana para poder tomar nuestro lugar y representarnos ante el Padre, ofreciendo su vida por nuestros pecados y poder lavarnos con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Dice en Génesis 3:15, dice que el Señor, el Padre hablando con la serpiente, dice, de la simiente de la mujer ha de venir un libertador, el cual tú herirás en el calcañar, pero él pisará tu cabeza. Cristo en la cruz del Calvario, el Señor venció al diablo, a la muerte, venció al pecado, venció todo, porque el Señor Jesucristo en su sacrificio perfecto no hubo de qué acusarle. Bendito sea su nombre para siempre. Él venció a la muerte. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero más gracias damos a nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, para nuestro Señor era imposible pecar porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Nuestro Señor nunca empezó a ser Dios, sino que Él siempre fue Dios. Como decíamos, tomó esta naturaleza humana para poder representarnos y poder pagar el precio de nuestra culpa. Lo que tú y yo no podíamos hacer, el Señor Jesucristo lo hizo. Y lo hizo con un amor tremendo, un amor sin límite. Porque, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, el Señor Jesucristo, hermano querido, siempre fue Dios. Él era uno con el Padre. Él, hablando con sus discípulos, le dice en cierto momento a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo el Señor es la manifestación física, visible del Dios del cielo. Jesucristo el Señor, el Verbo, la palabra, que se hace carne y se manifiesta a los hombres con un propósito, que es salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor no podía pecar, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal. No hubo ni siquiera un instante en el cual Él pudiera pecar. No hubo ningún momento en el cual nuestro Señor pudiera pecar, amado hermano, porque Él era Dios y es Dios desde la eternidad y a la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, demostró que no podía pecar. Es como, hermano, es como los ingenieros. Cuando un ingeniero o un grupo de ingenieros construyen un puente, por ejemplo, esto cuando ya terminan la obra, han visto el peso que soporta el terreno, han hecho un estudio acabado de todo. Entonces, cuando van las autoridades para cortar la cinta y poder darle el pase o el vamos a esa estructura que se ha creado, los ingenieros no van allá para decirle, mire, pasen lo que nosotros decimos que resiste tanto y pasen para ver si cae o no cae. No van para eso. Ellos van para demostrar, amado hermano, que el puente no se va a caer. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo cuando fue al desierto. Cuando el Señor estuvo en el desierto, amado hermano, el Señor Jesucristo dice que fue tentado por Satanás. Y Satanás le dijo, haz que las piedras se conviertan en pan. Mi amado hermano, bendito sea el Señor para siempre. Mire, colóquese en el lugar, coloquémonos por un instante en el lugar del Señor Jesucristo. 40 días en el desierto, con hambre, esta naturaleza humana. Sintió el frío, el calor, el hambre, la sed, todo. Y ahí aparece Satanás para tentarle. Y el Señor dice, fue llevado al desierto para ser tentado. Para allá fue, para eso. Él no iba a otro. Pero Él no fue para ver si pecaba o no pecaba. Él fue para demostrar que Él no podía pecar. Por ejemplo, si usted y yo estuviéramos en el desierto, amado hermano, por durante 40 días y Satanás, el diablo, viniera y nos dijera, que estas piedras se conviertan en pan. Cierto le digo, mi hermano, con toda certeza de que nos pasaríamos la vida y quizás años y moriríamos en el desierto y las piedras seguirían siendo piedra. Pero nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, con solo pensarlo una milésima de segundo, esas piedras se convertían en pan. Pero el Señor fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el Señor en el desierto no cedió a la tentación de Satanás y Satanás tuvo que huir por un tiempo. Y no siguió tentando a nuestro Señor. Y ahí quedó demostrado que el Señor es Dios y en Él no hay pecado. Él no podía pecar porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Bendito sea su nombre para siempre. Más nuestro Señor, bendito sea el Señor. Mire, dice, cuando nuestro Señor se ve enfrentado a beber la copa, su reacción natural al verse enfrentado al sufrimiento fue de rechazo. Pero luego reacciona y fue de aprobación porque esa era la voluntad del Padre. Nos dice Mateo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. El Señor Jesucristo se ve enfrentado al sufrimiento, al dolor. Él sabía, iba a ser molido, él iba a ser vituperado, golpeado. Cada sacerdote le iba a golpear su rostro, los soldados le golpearían, otro le pondría una corona de espina, otro lo ofetearía, otro le clavaron los pies, otro las manos, otro le traspasó el costado. Él sabía lo que venía,
pero él dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Y él obedeció. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, mi amado hermano, versículo 8, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted y yo le obedecemos, él viene a ser eterna salvación. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador. Él es el que intercede por usted y por mí en el trono de la gracia. Como dice la palabra de Dios, venid confiadamente al trono de la gracia para que halléis reposo o descanso para el oportuno socorro. Bendito sea su nombre para siempre. Hoy somos confrontados con el misterio insondable de la expiación, la cual ocurre, mi amado hermano, misteriosamente en el encuentro entre la santidad y el pecado, la muerte y la vida, la pureza y la impureza. El Señor, como nuestro sustituto, experimentó la culpa, la vergüenza, la humillación de toda la raza humana. Estas fueron acumuladas sobre él hasta que lo aplastaron mientras él gemía bajo su peso, el peso de su cuerpo. Y dice Hebreos 5, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor fue un ejemplo. Miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. El Señor Jesucristo fue ejemplo en todo, hermano querido. Él tuvo un temor reverente, siendo hijo de Dios, teniendo el poder y la autoridad de pedir ayuda a los ángeles. Sin embargo, él enmudeció, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y ahora usted y yo, por sus llagas somos curados de nuestros pecados, de nuestra enfermedad, la cual tanto daño hace a la humanidad, que es la enfermedad del pecado. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cómo no alabar al Señor Jesucristo, mi amado hermano, por todo lo que Él hace por nuestras vidas? Él no tuvo pecado, sino que fue tratado como si hubiera cometido el pecado de cada ser humano que haya vivido alguna vez o vivirá en este mundo de pecado y de muerte. Gálatas dice, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo hombre que es colgado en un madero. Él se hace maldito por tu causa, por mi causa. Bendito su nombre para siempre. La maldición que estaba sobre nosotros fue cargada a su persona y a través de su muerte consumió su poder condenador en favor de los que le creen. Tú y yo le creemos. Y le creemos al Señor y ahora Él está a nuestro favor. Dice el libro de Corintios capítulo 2 capítulo 8 verso 9. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús tomó nuestra pobreza sobre sí con el fin de poder enriquecernos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para la gloria de Dios. El Señor tomó lo que yo debía tomar. Y Él recibió el castigo, Él recibió todo para que yo pudiera hacer justicia de Dios en Él. Aquí se revela, amado hermano, el propósito de la maravillosa muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Tomó lo que era nuestro, nuestros pecados, y nos dio lo que no teníamos. Bendito su nombre, que mantienen la justicia, de Dios, amado hermano. Esta es únicamente disponible para los que están en Cristo. Si tú, amado hermano, amigo que escuchas en esta hora y no estás en Cristo, te invito a que reconozcas al Señor Jesucristo como tu único soberano Señor y Salvador de tu vida. Muy pronto sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Y si tú no estás a cuenta con el Señor, si tú no le reconoces como tu Señor y Salvador, debo decir lamentablemente, viene una semana terrible, la semana 70 del profeta que habló el profeta Daniel, en donde el anticristo y el falso profeta harán de las suyas y el mundo será pasado por juicios, 7 juicios de rollo, pasado 7 copas, las 7 trompetas, 21 juicios, hermano querido, terribles sobre esta humanidad en todos los lugares, ya sean en la parte cósmica como en la parte terrestre, los mares, la tierra y el cielo, hermano querido. Dice, y el cielo se envolverá como un pergamino. Y el Señor quiere salvarnos del día de la ira venidera.
Él quiere librarnos de todo aquello. Dice el Señor a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi nombre, yo también te guardaré de la hora que viene, de ira que viene sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi nombre. Que la palabra del Señor que ha sido leída y exhortada en esta hora sea la palabra, mi amado hermano, que llene tu corazón. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Dios, mi amado hermano, hizo en Cristo y a través de Cristo lo inimaginable. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quienes conocemos al Señor podríamos decir confiadamente: Él tomó nuestro infierno aquí en la tierra y hoy nosotros podemos tomar su cielo, el cielo que Él ha heredado para ti y para mí. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de cosas maravillosas. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y que esta su palabra haga vida, mi amado hermano, en nuestros corazones. Ahora, mi amado hermano, vamos a orar por la palabra del Señor, a pedir al Señor que nos bendiga. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, le damos gracias, Señor, por esta tu palabra, la cual nos ha hablado en este día y nos habla del sacrificio perfecto. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Gracias, Dios mío, porque hay alguien que intercede por nosotros en los cielos. Hay alguien que hace justicia por aquellos que estamos en este mundo, desvalidos muchas veces. El enemigo de nuestras almas anda como león rugente buscando a quien devorar, pero la iglesia está bajo el alero, bajo la protección divina. Dice la palabra del Señor que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero erguíos, porque el día de vuestra redención se ha acercado. La iglesia del Señor está bajo la protección del Dios del cielo, quien ha entregado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Ha enviado al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y justicia, redarguya, reprenda y exhorte nuestras vidas para caminar en santidad, camino a la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Ahora, mi hermano, vamos a orar por los enfermos y hacer la oración final. Padre del cielo todopoderoso, en esta hora oramos, clamamos ante ti, Dios del cielo, y pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están, Dios mío, en aflicción, en angustia, en dolor, en desespero, aquellos, Dios eterno, que se encuentran sin salida. Dios mío, extiende tu mano de misericordia, sánale, Dios mío, al enfermo, levanta, Dios eterno, al caído, al que está sufriendo, al que está, al menesteroso, Dios mío, tú sé su compañía, sé tú su proveedor. Padre, sánalo, líbranos de toda enfermedad, sánanos nuestras dolencias, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Creemos en ella, Dios mío, y los enfermos son sanos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Padre bueno, en esta hora le damos muchas gracias, Dios mío, por este servicio de adoración a su nombre. Le damos muchas gracias porque hemos podido, Dios mío, predicar, hemos podido un momento meditar en su palabra. Bendiga nuestras vidas, bendiga a nuestro amado obispo, su amada esposa, su familia, bendiga a su iglesia amada y también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado, Dios mío, a escuchar tu palabra. Reciba la bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Soy
Amén. Así es, Señor. Alabado.